Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo día, este nuevo episodio de esta jornada de 21 días de salud mental y emocional. Estoy muy contento de estar aquí con cada uno de ustedes. Mi nombre es David Escobar, si no tengo el gusto de conocerte. Pues aquí mucho gusto. Y te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales. No sé dónde estés oyendo o viendo este video, si por las plataformas de podcast o Facebook, YouTube, este, Instagram, no lo sé, las X, ¿no? La red social cambió de nombre. No sé por dónde nos estés viendo, pero bueno, compártelo, dale like, ayúdanos a que más gente conozca esta información que puede ser de ayuda para sus vidas personales. Y estoy muy contento porque estamos en este día, nuevo día. Y bueno, si no has visto los episodios anteriores de esta jornada de salud mental y emocional, te animo a que le pongas pausa y míralos si puedes. O después de que veas escuches míralos, pero no dejes de verlos porque de una u otra manera estamos llevando cierta secuencia al respecto. Y bueno, obviamente que ahorita vamos a entrar en un tema muy interesante, cómo vencer, cómo comenzar a revisar nuestros temores infundados. Va a estar muy interesante lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, obviamente partiendo de esta base que hemos estado platicando, ¿no? La importancia de primero revisar si algo está mal, ¿no? Pues, ver los síntomas y ver si tenemos algunos síntomas de que nuestra vida, esta salud mental y emocional no está del todo bien. Estuvimos hablando mucho de eso el primer día. Luego hablamos un poquito de los beneficios que tenemos de parte de Dios, de cómo Dios nos puede ayudar y cómo podemos, qué es lo que de herramientas que Dios nos ofrece, herramientas espirituales que nos ofrece para poder enfrentar todo esto. Y también hablamos de algo bien interesante, la importancia de identificar pensamientos equivocados, la importancia de comenzar a debilitarlos, o sea, eventualmente pues removerlos, ¿no? Identificar esos pensamientos, comenzar a debilitarlos, removerlos eventualmente y también sobre todo el de reemplazarlos, que los podamos reemplazar por las promesas de Dios, por lo que Dios dice que tú eres, ¿no? Y hablamos un poquito de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy vamos a hablar de algo interesante, la importancia de identificar y comenzar a vencer esos temores infundados que tenemos en la vida. Ahora sí vamos a adentrarnos un poquito a la área de identificación de cosas internas, ¿no? Pero antes de comenzar yo quisiera que revisáramos este versículo que mencionamos anteriormente, que me gustaría que lo tuvieras muy presente en tu vida, ¿no? La Biblia dice aquí en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Algunas palabras claves: paz, perseverancia y confianza en Dios, ¿no? Y el pensamiento. Así que si tú confías en Dios y permaneces enfocado en Dios, vas a empezar a experimentar una paz de Dios independientemente de lo que te esté sucediendo. Pero la realidad es de que todos en la vida tenemos algunas ideas ahí medio equivocadas. Algunos tenemos temores infundados. A lo mejor de niño te dijeron ciertas cosas que se instalaron en tu vida y a veces hay cosas ahí en nuestra vida, temores, ideas equivocadas que carecen de un fundamento, pero ahí están. No sé, a lo mejor en tu vida hay ideas de temor y por ejemplo hay sentimientos de temor, ¿no? Por ejemplo, a veces hay personas que dicen, no sé, dichos que dicen, ¿no? Si pasas por debajo de una escalera es de mala suerte. Tú estás todo asustado, ¿no? Todo asustado, no voy a pasar debajo de una escalera porque es de mala suerte. Es un dicho que popular y que dice, ¿no? También a lo mejor dicen, no manejes porque te puede pasar algo. Hay gente que no maneja en toda su vida porque tiene un miedo a agarrar el volante y está instalado un miedo de que no son capaces, de que no es posible que ellos puedan manejar. A lo mejor hay personas que nunca se atrevieron a pedir un trabajo o intentar emprender un negocio, un emprendimiento de algo o algo en tu vida que te limita, ¿no? Pero a veces hay temores infundados que carecen muchas veces de fundamento. Pero algo interesante, tristemente, esos pensamientos que muchas veces no tienen ningún fundamento real, ¿qué pasa a veces? Tienen la fuerza para que nos impida realizar cosas. Qué interesante eso. Quiero que mientras estoy hablando tú revises tu vida. Muchas veces tenemos en nuestra vida temores instalados que no tienen fundamento, pero que tienen la fuerza para impedirnos hacer cosas. Y esto es muy triste porque esto, ¿qué pasa? Limita el potencial de la vida de la gente. Limita el potencial de la gente. Limita.
yo recuerdo en mi vida personal, algunos temores que yo tuve que vencer en años anteriores. Fue cuando estudié en el extranjero. Uno de los temores que yo sentí en mi vida es decir, yo no tengo la capacidad para estudiar en el extranjero porque no hablo inglés bien. Y ir a estudiar en el extranjero donde las clases son en inglés y yo simplemente me sentía pues incompetente, o sea, no lo iba a poder hacer, o sea, no habría manera, yo tenía tan instalado que no tenía la capacidad de poder hacerlo por problemas del idioma y siempre decían, no, y luego si hablo mal, con una pronunciación mala y todo, y de repente eso me acuerdo que era una guerra interna, tenía un temor increíble, pues no es posible, y estuve luchándolo por años hasta que me atreví a hacerlo. Ya una vez que me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de ser extranjero, ya cuando escuchaba a compañeros de otros países, amigos míos, que hablaban peor que yo inglés, dije, no, hombre, no, este, ¿por qué me atormenté tanto, no? Pero son cosas que probablemente te pueden dar risa a ti, pero todos a lo mejor en nuestra vida tenemos ciertos temores. Tienes temores a lo mejor a una relación, a lo mejor tu vida, hay temores que están instalados. A lo mejor si viste un matrimonio en tu familia pues disfuncional, con problemas, a lo mejor tienes miedo de que eso se repita en tu vida. Entonces por eso a lo mejor tú estás como un poco cerrado o cerrada a darte la oportunidad de tener una relación sentimental con alguien más porque tienes un miedo instalado y eso no te deja dar ese paso de tener una relación formal en tu vida. O a veces a lo mejor tienes miedo a casarte precisamente por lo mismo, porque tienes un miedo a la responsabilidad. No sé, todos tenemos en nuestra vida cosas, temores que están ahí, ¿no? Y esas cosas, ¿qué pasa? Nos limitan, no nos dejan avanzar. Hoy quiero hablar particularmente de algunos temores, por ejemplo. Voy a agarrarlos estos de base. Es una investigación que estaba haciendo y estaba estudiando. Y hicieron un estudio de cuáles son los temores del ser humano. Y salió, obviamente que cada uno puede tener más temores aparte de estos, ¿no? Pero esos son los que, el estudio que se hizo salieron que estos son los temores principales en los seres humanos, hombre, mujer y el ser humano. En las mujeres, salió este estudio que se hizo, que uno de los temores más fuertes que tiene una mujer, a lo mejor puede ser que tú seas la excepción, no estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo que tenga que ser así a fuerzas, pero bueno, en ese estudio que se hizo muchas mujeres, a miles y miles de mujeres, que se hizo ese estudio, salió que el miedo número uno de las mujeres es el miedo a la soledad, el miedo a quedarse solas. Y se me hizo muy interesante y obviamente no sé ahorita si tú eres mujer y me estás escuchando, a lo mejor puedes corroborarlo, a lo mejor en el fondo de tu vida, a lo mejor ese miedo está ahí, el miedo de estar sola. Y a lo mejor, si ese es tu caso, a lo mejor el miedo de estar sola muchas veces te hace probablemente tomar malas decisiones relacionales, ¿no? Es decir, es más fuerte el miedo a quedarme sola que voy a dar este paso a esta relación que a lo mejor no es lo que más me conviene, pero es más el miedo que tengo de quedarme sola, que voy a hacerlo porque este miedo me está moviendo. Entonces, fíjense cómo muchas veces cuando tenemos miedos instalados desde ese nivel, a veces modifica la manera en que vivimos. A veces incluso tomamos malas decisiones por ese temor que está instalado. Digo, a lo mejor tú, mujer que me está escuchando, a lo mejor contigo no aplica, a lo mejor sí, pero yo conozco muchas personas, mujeres que de una u otra manera me han externado eso, ¿no? De una u otra manera como que no, la soledad y todo eso, ¿no? Sí, sucede, digo, hay excepciones, pero puede ser. ¿Y qué pasa? Eso hace que vivas frustrada porque estás sola, o sea, puede ser que esté ahí, pero hay que revisar otra vez, hay que ver qué tantos fundamentos hay de que te vas a quedar sola, ¿no? O sea, y hay que ver qué Dios dice que eres, hay que ver todo lo que Dios te promete a tu vida, cómo tú realmente no estás sola, pero bueno, hay un miedo que se ha instalado, ¿no? Y el de los hombres. Uno de los temores de los hombres más fuertes que salió de este estudio es que los hombres tienen miedo al fracaso. Tienen un pavor al fracaso. Por eso probablemente tú vas a ver hombres que están ahí, a veces tienen miedo a perder su trabajo, tienen miedo a que un emprendimiento les salga mal, tienen miedo a veces a no ser proveedores, a no ser reconocidos, a no lograr ser ese proveedor o ese brazo fuerte que tu familia necesita. Entonces hay un temor y la verdad que sí es cierto. En lo personal, sí es cierto.
cuando estaba estudiando todo esto y me puse a pensar, a reflexionar, dije, sí es cierto, sí existe a veces un temor al fracaso. Un temor a no hacer las cosas bien, un temor a decir fallé, un temor, y esas cosas no pueden ser parte de nosotros como los hombres. A lo mejor, obviamente hay sus excepciones, a lo mejor hay un hombre que dice, no, 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 en mi caso no aplica esto para nada, yo no es, bueno, a lo mejor eres una persona con que tienes, eres la minoría en la estadística, pero habemos muchos hombres que sí es cierto, eventualmente lidiamos con eso, ¿no? El hecho de decir, no voy a sentirme fracasado por ninguna razón y hacemos cosas, nos levantamos a trabajar muy temprano, no paramos, estamos haciendo mil cosas, de una u otra manera queremos sentir a veces quieres sentir que lograste cosas, que pudiste cosas, pero todo eso en el fondo a veces es un temor a eso que está ahí, probablemente sin ningún fundamento, pero ahí está. Y es lo que tenemos que revisar, es lo que tenemos que estar revisando constantemente, o sea, esos temores que están a veces instalados. Y hay un temor, el temor de la humanidad que salió en general, pues es el temor a la muerte. El temor a la muerte creo que es un temor que ahí está, es algo que está en todos los seres humanos, ¿no? Pero bueno, esos temores, a veces nos limitan la manera en que vivimos. No sé si a lo mejor el tú ver malos escenarios en tu vida familiar de niño, a lo mejor tuviste algún daño ahí, un rechazo, algo que te hizo sentir así, no lo sé. Cada quien sabe, conoce su propia historia, pero a lo mejor esas cosas ahí pueden surgir algunos miedos y temores que te marcaron y a veces eso afecta en cómo te desenvuelves en tu vida, cómo te desenvuelves en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus amistades, en tus sueños, en tus aspiraciones, en tu mentalidad. Porque fíjate, temores infundados, instalados, que no tienen muchas veces fundamento, o sea, tú dices, son temores que están, no deben estar ahí, pero tienen la fuerza para paralizar tu potencial. Y eso es lo que tenemos que revisar. Es lo que tenemos que revisar. ¿Qué tenemos que hacer para poder ir venciendo todo este tema de los temores infundados? Tenemos que hacernos, voy a mencionar algunas preguntas que nos van a ayudar, ¿no? A ese temor hay que hacerle esta pregunta, por ejemplo, es un miedo al fracaso, por ejemplo, o a la soledad, mujeres. Vamos a hacerle estas preguntas a este temor, ¿no? Primero que nada, ¿quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? A veces, si te gusta ver novelas, o si te gusta ver historias, o te gusta mucho el chisme y saber la vida de la gente, no sé, y de repente a veces estás ahí y ves historias y dices, me va a pasar a mí. Pero ¿quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? Otra pregunta importante para ver de dónde viene ese temor instalado sin fundamento. ¿De dónde viene eso? Primero, ¿quién te lo dijo? Número dos, ¿dónde te lo dijeron? A lo mejor puede ser que estaban en entornos equivocados en tu vida y a lo mejor ahí se te instala y fue donde descubriste todas estas cosas que te generaron un daño en tu vida, ¿no? ¿Dónde te lo dijeron? Otra pregunta que haríamos a eso es, ¿cómo te lo dijeron? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo fue que sucedió eso? Y la cuarta pregunta es, ¿cuándo te lo dijeron? ¿Cuándo fue que eso se sembró en tu vida? Y aquí hay que hacernos esas preguntas difíciles. Hay que hacernos esas preguntas donde decimos, yo dejé Dios me empecé a desmotivar, yo dejé de ser entusiasta con la vida cuando empecé a sentir este temor. Personalmente te voy a decir lo que me pasó a mí. Después del COVID, si tú has escuchado todas las teorías del enneagrama, son test de personalidades. Hay más test de personalidades, hay muchos, pero hay uno que lo categoriza como en números, ¿no? Del 1 al 9. No soy experto en el tema, claro, no soy experto. Pero yo en el enneagrama, yo soy el número 7. Soy un número 7 en eso y habla mucho, una de las características, todos tienen sus debilidades y fortalezas, ¿no? Tradicionalmente había uno que saca de los temperamentos, ¿no? El flemático, el colérico, el sanguíneo, el melancólico y todo. Este es un poquito más detallado, pero es más o menos de lo mismo, pero mucho más detallado. No soy experto en la materia, claro. Pero en el número 7 que soy yo, por lo regular estamos muy enfocados en lo positivo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero una de las cosas es que a veces estamos enfocados en lo positivo. Y yo sí soy así.
O sea, sí, lo estaba viendo y dije, híjole, sí soy así, definitivamente. Hay más detalles, ¿no? Pero específicamente en esto, ¿no? Pero fíjense que pasó algo en mi vida personal después del COVID. Todos pasamos, si se recuerdan años anteriores, lo que sucedió. No sé cómo estás viendo este video, pero años anteriores tuvimos una pandemia y en esa pandemia hubo mucha gente muerta. Hubo un virus que prácticamente mató a millones de personas en el mundo. Un pariente mío falleció de COVID, de COVID. Y yo recuerdo que todo se paralizó, las iglesias cerraron, las escuelas cerraron, muchos negocios cerraron, trabajabas a distancia, tuvimos un aislamiento de, si no me equivoco, fueron como unos 2 años y medio más o menos. Estuvimos aislados, semi-aislados en toda esta jornada. Y yo recuerdo que en esa temporada, a nivel personal, comenzó a surgir un poquito de miedo. Según yo no tenía ningún tipo de miedo, pero al ver todo eso dije, ¿qué va a pasar aquí? O sea, si me da el virus y mi hijo, y estaban haciendo mi niño, mi primer hijo, y yo decía, ¿qué va a pasar con esto? Y yo recuerdo que en esos momentos comencé a tener una incertidumbre de qué va a pasar y todo. Y yo recuerdo que eso de repente me quitaba la paz. Creo que mucha gente vivió así, mucha gente enfrentamos este desafío, ¿no? De diferentes maneras lo expresamos y todo. Pero yo recuerdo que en ese momento yo comencé a sentir, creo que un temor muy, muy, muy evidente en mi vida. Es decir, tengo una responsabilidad con mi esposa, con mis hijos y no puedo fallar. Tengo que ser el proveedor, tengo que asegurarme que toda mi familia está bien, este, está bien cobijada. Yo recuerdo que para mí empezaron a surgir ese tipo de miedos. Es decir, miedo a poder no ser ese proveedor, miedo a que me pueda dar el virus y no quede bien, o Dios quiera, y no me pasó, pero fallezca o algo me pase. Y yo recuerdo que era un miedo de decir, no, no, no puedo, tengo muchas responsabilidades, tengo que ser proveedor de mi niño, de mi esposa, de mis hijos, y no puedo darme el lujo de fallar en esto. Y yo recuerdo que se instaló un temor y duré tiempo para vencerlo, ¿eh? Tiempo para vencerlo, decir, pero Dios está conmigo. Entonces, muchas veces se instalan cosas en nuestra vida. Yo no sé si en tu vida hay miedos que están ahí, aparte de los que mencioné naturalmente para los hombres, para las mujeres y para el ser humano. Puede ser a lo mejor que en tu vida hay esos miedos que estén ahí, estén esas cosas que a lo mejor no deberían ser parte de tu vida, pero yo quiero que seas muy, muy, muy honesto contigo mismo, que tengas la conciencia, el espacio para ser honesto contigo y con Dios y decir, sabes que ese es un temor que está ahí. Esto es algo que no me deja vivir en paz. Es algo que me limita en mi vida. El miedo a la oscuridad, el miedo a la responsabilidad, el miedo al matrimonio, el miedo a quedarte solo, el miedo a perder un trabajo, el miedo a ser rechazado, el miedo a ser rechazada, la inseguridad de que no puede, un autosaboteo interno que tienes en tu mente, de que tú no puedes hacer cosas y vives ahí limitado. Entonces, yo no sé exactamente cómo sea tu vida, pero es muy importante que yo te pedí días anteriores que hagas una lista de todos tus pensamientos equivocados, tóxicos y todo eso. Entre esos van los temores, ¿no? A lo mejor, pero quiero que seas muy, muy intencional en eso. Revisa muy bien si hay ahí algunos temores instalados en tu vida, porque eso no te va a dejar avanzar en la vida. Y revísalos, este, mm, revisa el fundamento de ese temor y comencemos a debilitarlo, comencemos a renovarlo, comencemos a removerlo para después eventualmente renovarlo. Más adelante voy a hablar más a detalle de ese tema, pero pregúntate de dónde salió, quién te lo dijo, dónde te lo dijeron, cuándo te lo dijeron, cómo te lo dijeron, por qué se instaló. O sea, ¿cuándo fue que tú le diste la oportunidad a ese temor que se instalara en tu vida? ¿Cuándo fue? Entonces, es muy importante que lo identifiques y comencemos ese proceso de empezar a remover e identificarlo, ¿no? Aquí en la Biblia, quiero terminar con esto, y esto lo voy a ver los próximos días, este versículo lo voy a estar mencionando. En Filipenses 4:8 dice, una cosa más para terminarse.
concéntrense en todo lo que es verdadero. Fíjate qué importante es que en nuestra cabeza estén instaladas cosas verdaderas. Todos esos temores infundados, muchos de ellos son mentiras. Muchos de esos temores, hay una estadística que dice que el 98% de tus temores no van a suceder. Es una estadística real, no van a suceder. Imagínate, ahí están ahí instalados. Entonces aquí la Biblia nos menciona que te concentres en todo lo verdadero. ¿Te imaginas que tu cabeza y tu mente, que tú estuvieras concentrado en todo lo verdadero? ¿Te imaginas cómo sería tu vida? No estás concentrado en mentiras, en temores. Imagínate, estás concentrado en lo verdadero. Estás enfocado en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo bello, en lo admirable. O sea, dice, piensen en cosas excelentes. O sea, ¿te imaginas nada más esto? Concentrar tu vida en todo lo verdadero. Por eso es muy importante que tú y yo estemos confiando en Dios, perseverando en pensamientos de la verdad, para que eventualmente empezamos a experimentar la paz de Dios. Así que yo no sé ahorita, me gustaría que revisaras y me gustaría que fueras muy honesto contigo mismo. Escríbelos, porque los próximos días vamos a empezar a destruir eso. Todo esto, si no los has escrito, ponle pausa. Mira los primeros días de esta jornada de salud mental y emocional. Escribe todo eso, porque una vez que los escribes, los tienes como atrapados, ahí están ahí. Ahora vamos a empezar a debilitar y vamos a empezar un proceso de purificación ahí en tu mente, ¿no? Así que, pero es muy importante que los escribas, muy, muy importante. Así que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana, el siguiente día, con este proceso de salud mental y emocional. Dios te bendiga. Bye bye.